buenos días, Dios les bendiga a todos grande y poderosamente. En el nombre de Jesús. Vamos a darle palmas de alabanza al que se las merece, al Rey de Reyes y Señor de los Señores. Pero que se sientan esas palmas. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya. Bendito es el nombre de Jesús. Hermanos, vamos a continuar con la enseñanza que tenemos para esta mañana de hoy domingo. Y vamos a continuar con el tema de la salvación. Hablamos acerca de la salvación, la introducción, definimos qué es la salvación. En una segunda parte hablamos acerca de una pregunta importante: ¿se pierde o no se pierde la salvación? Ya lo estudiamos. Y hoy vamos a continuar con la tercera parte de la salvación, del mensaje de la salvación. ¿Okay? Vamos a hablar un poco acerca de las claves para mantener, o la clave para mantener la salvación en Cristo. Amén. Y esa clave es permanecer en Cristo. No podemos apartarnos, no podemos separarnos de Él, no podemos bajar la guardia, mis hermanos. Amén. Vamos a orar. Padre eterno, te damos muchísimas gracias por esta hora de la mañana, Señor. Gracias porque tú nos prolongas cada día tu amor, tu bondad, tu misericordia, Señor. Y es por tu gracia, amado Dios, que estamos aquí reunidos una vez más, delante de tu trono de gracia, delante de tu casa bendita de oración, para recibir el alimento espiritual, Señor. Porque tú has preparado la cena, Señor. Cada domingo, cada viernes y aún cada miércoles, tú has preparado la cena para tus hijos. Pero muchos de ellos no llegan, Señor, a tu cena. Muchos desprecian quizás el alimento espiritual. Pero aquí estamos, Señor, para dar tu palabra, Señor. Tú eres el que sazona el mensaje con la unción poderosa de tu Espíritu Santo. Y por tanto yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que tomes el control de este mensaje. Yo te pido que unjas mi vida para poder predicar esta palabra con denuedo, para poder predicar tu palabra con autoridad, para que tú obres milagros, señales, proezas, para que des vista al ciego, para que hagas al sordo oír, Padre, y haga al que está paralítico hacer la obra, levantarse en el nombre de Jesús. Yo te pido, Padre, que unjas mi vida con aceite fresco. Unge mi garganta, mi lengua y mi voz para predicar con denuedo tu bendita palabra. Y a tu pueblo te pido, Señor, que le des entendimiento. Abre los ojos espirituales, los oídos espirituales. Abre los institutos bíblicos del cielo para que tu pueblo pueda comprender y entender tu palabra, Señor. Atamos y reprendemos todo espíritu distractor, todo espíritu de desánimo, de pereza, de adormecimiento. Reprendemos todo lo que quiera robar la palabra predicada en esta hora de la mañana, Señor. Y voy a predicar tu palabra para tu gloria y para tu honra, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y lo haré en el nombre de Jesús, que es el nombre sobre todo nombre. Y la iglesia de Cristo dice: amén. Gloria a Dios. Un aplauso para el Señor. Alábale que Él vive. Gloria a su nombre. Vamos a abrir la Biblia, mis hermanos, en Juan capítulo 15, del 1 al 6. Vamos a hablar un poco acerca de la clave para mantener la salvación. ¿Ok? Y vamos también a dar, para finalizar este mensaje el día de hoy, vamos a dar ciertos versículos que nos animan a perseverar en Cristo. Ciertos versículos que nos van a ayudar, hermanos, para cuidar nuestra salvación, para poder permanecer en Cristo, para no torcernos, para no desviarnos, para no dejarnos enfriar por los afanes de la vida. Amén. Juan capítulo 15, del 1 al 6. ¿Lo encontraron? Gloria al nombre de Jesús. Dice la bendita y potente palabra de nuestro Dios en Juan capítulo 15, 1: yo soy la vid verdadera. Hay que entender algo, hermano, que el Evangelio de Juan nos da a entender que Jesús es Dios. En el Evangelio de Mateo conocemos a Jesús como el Mesías. En Marcos conocemos a Jesús como el Salvador del mundo. En el Evangelio de Lucas conocemos a Jesús como el hombre perfecto,
el hombre que nunca pecó. Ahí están escritos los mejores milagros de Cristo. Amén. En el Evangelio de Juan encontramos a Jesús como el Hijo de Dios. Recordemos que en varias partes del Evangelio de San Juan, por ejemplo, Juan 14, versículo 6, Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, ¿verdad? En Juan capítulo 8, versículo 12, Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Amén. En Juan capítulo 6, ahora recuerdo el versículo 51, Jesús dijo: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. ¿Ok? En Juan capítulo 11, versículo 25, Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y algo importante, en Juan capítulo 8, versículo 58, miren lo que dice. Jesús dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, ¿qué dice? Yo soy. Antes, está diciendo Jesús, el verbo, porque Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Antes que Abraham fuese, yo soy. Jesús nació obviamente después de Juan, físicamente, anatómicamente, naturalmente, biológicamente. Juan era mayor que Jesús 6 meses. Pero Juan decía: antes de que yo fuese, viene uno que es primero que yo. Yo bautizo en agua para perdón de pecados, pero el que es antes de mí y que vino después de mí es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Alábale que Él vive. Dale aplausos y palmas de alabanza al que vive, a Jesús de Nazaret. En Juan capítulo 10, versículo 9, Juan 10, 9 dice: yo soy la puerta. Amén. Yo soy la puerta. El que por mí entrare, entrará y será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Él es la puerta al reino de Dios. Él es el camino, la verdad y la vida, y la puerta que te conduce al Padre. Él es la puerta estrecha. Él es el camino angosto que lleva a la vida. Porque hay una puerta amplia y un camino espacioso y amplio que nos lleva y que lleva al mundo a la perdición. Y que nos puede llevar si nos apartamos, si echamos a ver atrás, si retrocedemos. Así que Él es la puerta angosta y estrecha, el camino angosto y corto que lleva a la vida, y pocos son los que lo hallan. Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que entran por ella. ¿Ven? ¿Qué más dijo Jesús? Miremos qué dice en Juan. Le estamos leyendo Juan 15, versículo 1. Yo soy la vid. Cuando Jesús dice yo soy, es porque Él es el gran yo soy, el Dios todopoderoso, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Así se presentaba en el Antiguo Testamento. Yo soy el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ese era el punto de referencia para Dios manifestarse al pueblo. Amén. En Juan capítulo, ahora recuerdo el versículo 19, no, espera a ver, yo recuerdo 18, cuando están arrestando a Jesús, pasa algo importante. En el versículo 5, o el 4 más bien, en el momento que lo iban a arrestar, dice: pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habrían de sobrevenir, se adelantó y le dijo: ¿a quién buscáis? ¿A quiénes? A los alguaciles, a los fariseos, a los romanos que iban tras él, con palos y antorchas. ¿A quién buscáis?, pregunta Jesús. Y le responden:
a Jesús Nazareno. ¿Y qué responde Jesús? ¿Qué les dijo? Yo soy. Y está subrayado, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Fíjese bien lo que dice el versículo 6. Cuando les dijo yo soy, ¿qué hicieron? Retrocedieron y cayeron a tierra. No resistieron ese nombre, yo soy. El evangelio de Juan es el yo soy. Quiere decir que Jesús es Dios. Y Jesús está diciendo que tienes que permanecer en Él para cuidar tu salvación. Es el requisito y la clave para mantener la salvación. Y esta clave es permanecer en Cristo, permanecer en la vid. Él dijo yo soy. En Juan capítulo 15:1 dice yo soy la vid verdadera. Y si habla de una vid verdadera es porque pueden haber vid o vides falsas. Él es la vid verdadera. Tú puedes permanecer en cualquier otra cosa, pero eso te aseguro que no te va a dar salvación. Puedes permanecer en la tradición, en la doctrina de hombres, en los mandamientos de hombres. Yo creo en Dios a mi manera. Puedes permanecer en tu posición y puedes pararte firme en tu posición, pero eso no te lleva a Dios. Hay que permanecer en Cristo, permanecer en la vid. Yo soy la vid y mi Padre el labrador. Todo pámpano, es decir, toda rama que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. En la medida que tú escuchas la palabra de Dios, esa palabra te transforma, esa palabra te limpia, te muda en otra persona, cambia el carácter, saca lo que no es de Cristo del corazón y mete lo que es de Cristo. Por eso hay que permanecer en Cristo, por eso hay que permanecer en la palabra. Y si permanecemos en su palabra, Él también va a permanecer en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Entonces dice la Escritura: permaneced en mí y yo en vosotros. Dios es condicional. Si tú no permaneces en Cristo, Él no puede permanecer en ti. Si tú te apartas, no vayas a echarle culpa al pastor, a la iglesia, porque eres tú el que te apartaste. Eres tú el que tomaste la decisión de no permanecer en Cristo, de no congregarte, de no ayunar, de no orar. Entonces vas a decir: ya no me quieren, ya no me visitan, me miran mal, ya no me llaman. Mis hermanos, hay que buscar a Cristo, porque nosotros necesitamos de Cristo. Cristo no necesita de ti, tú necesitas de Cristo. Y tú tienes que permanecer en Cristo y tienes que venir a Cristo, dice la Escritura. Venid a mí, dice el Señor, los que estéis cargados y trabajados. Entrad por la puerta estrecha. Todo el tiempo Dios está invitando, pero la gente a veces hay que rogarle. Y en el Evangelio debe haber algo, mis hermanos: dignidad. Jesús no andaba rogándole a la gente a que le creyera en la palabra. Él solamente predicaba, y el que tenía hambre y sed de Él, venía a Él. Y Él dijo: el que tenga sed, ¿qué dijo? Venga a mí y beba. Y de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Cuántos dicen amén? La necesidad está en nuestro corazón de buscar de Dios, porque si no llenamos nuestro corazón de Dios, el diablo sí lo va a llenar de las cosas del mundo, de los afanes de la vida, y te va a volver como pata de pingüino, te va a enfriar, va a ahogar la palabra para que no crezca ni te salves. Amén. Seguimos leyendo. Versículo 4 de Juan capítulo 15. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Y vuelve a decir el verso 5: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Si tú te apartas de Cristo, si tú dejas de orar, de congregarte, de leer la palabra, de ayunar y de compartir con hermanos en la fe, no vas a poder hacer nada en la vida. Vas a caer en un círculo vicioso donde te va a tener el diablo atrapado en el engaño, en la mentira. Amén.
Dice el versículo 6, el que en mí no permanece, miren, el que en mí, y está hablando a sus discípulos, a los que aún iban a creer en él a través de la palabra de ellos, como cuando habló en Juan capítulo 17 o Lucas 17. Lucas 17, me corrigen cualquier cosa, creo que Lucas tampoco, ustedes estaremos por ahí. Me colaboran por ahí cuando Jesús ora por los discípulos. Y no oro por esto, sino por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, de estos. Juan 17. Eso ya estábamos cerquita. Juan 17. Versículo 20. Juan 17, 20. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, permaneciendo en él, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Okay? Entonces dice en versículo 6, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, como cuando la rama se cae del árbol de la vid. Ese es el pámpano, la rama. ¿Amén? Y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Eso es otra seña más de que si tú has permanecido en Cristo, y si tú te apartas y dejas de permanecer en Cristo, te secas espiritualmente, te mueres espiritualmente, te caes, te echan fuera como pámpano, te secas espiritualmente, te recogen y te echan en el fuego y arde. O sea que la salvación se puede perder. Jesús mismo lo está diciendo aquí. Si no permanecemos en él, miren la consecuencia. Amén. Vamos a Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8, versículo 4. Gloria a Dios. ¿A cuánto les gusta permanecer en Cristo? Levanten la mano. Amén. Eso es lindo. Por eso hay que venir a la casa de Dios. Hay que congregarse. El congregarse es un mandato. Ustedes a mí por venir aquí no me hacen un favor. Ustedes necesitan de Dios, como yo también necesito de Dios. Entonces, si no voy a la iglesia, quizás el pastor se va a sentir como raro. No, nosotros somos los que necesitamos de Dios. El que tenga sed, venga a mí y beba. Y como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Versículo Juan capítulo 7, 37 al 39 más o menos. ¿Ok? Hay que ir a Cristo. Jesús dijo: tomad, si quieren ser mis discípulos, niéguense a sí mismos, tomen su cruz cada día y vengan en pos de mí, para que así sean mis discípulos. Vamos a leer Lucas capítulo 8 versículo 4, la parábola del sembrador. Póngale cuidado. Juntándose una gran multitud, y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola. Mira que a Jesús lo seguían las multitudes. ¿Ven? ¿Y qué es una parábola? Una parábola es una enseñanza de algo que acontece aquí en la tierra, pero su significado, interpretación y mensaje es totalmente espiritual. ¿Ok? Entonces, hablamos de una parábola que es la parábola del sembrador. Y dice el versículo 5: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, fue pisoteada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella
la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó mucho fruto, al 100 por 1. Hablando de estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Repitan todos conmigo. El que tiene oídos para oír, oiga. Versículo 9 dice: y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Y él dijo: a vosotros os es dado conocer el misterio del reino de Dios, o los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola. La semilla, que es la que riega el sembrador, que salió a sembrar la semilla, en el versículo 5, es la palabra de Dios. La semilla no es el billete, la semilla no es el cheque, la semilla no es la moneda, ni el dólar, ni el euro, ni la chequera. La semilla es la palabra de Dios. Ojo con esas iglesias que están hablando: trae tu semilla al altar. Ojo con eso, herejes. La semilla es y será la palabra de Dios. Y aquí lo dice la Biblia. La semilla es pues la palabra de Dios. Verso 11. Versículo 12. Y los de junto al camino, son los que oyen, y luego viene el diablo y quita la palabra de su corazón, para que no crean ni se salven. Mis hermanos, el diablo es especialista en distraer, en robar la palabra. Cuando se está predicando no hace falta el charlatán al lado o la charlatana, que hable y hable para robar la palabra, para distraer. O también a través de circunstancias externas, fuera, en la vida cotidiana, el diablo utiliza circunstancias para ahogar y robar la palabra, para que el creyente no se salve. ¿Ok? Seguimos leyendo. Así que los de junto al camino son los que oyen la palabra, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Verso 13. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Esto sí le pasa a muchos. Esta es la semilla que cae sobre la piedra. ¿Ok? Y dice, otra parte, el versículo 6, cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Cuando la palabra cae sobre la piedra, se seca. Hay corazones duros como la piedra. Y cuando la palabra cae en un corazón de piedra o en un corazón que no ha perdonado, la palabra se hace infructuosa. Así que los de la piedra también son los que, habiendo oído la palabra, reciben la palabra con gozo. Pero estos no tienen raíces. Y uno los ve saltando y al principio animados, contentos. Creen por algún tiempo. Y cuando llega la prueba, dice que se apartan. ¿Verdad? Y por eso vemos mucho cristiano que se aparta. A ver, los 4 tipos de tierra son 4 tipos de corazón donde la palabra cae. ¿Amén? Hay una parte que cae sobre la piedra. Hay otra parte que cae sobre el camino. Hay otra parte que cae entre espinos. Y hay otra parte que cae en la buena tierra y da fruto al 100 por 1, como dice el verso 8. El versículo 14 dice: la que cayó sobre espinos o entre espinos, estos son los que oyen entre espinos. ¿Amén? Es decir, los que se les ahoga la palabra. Estos son los que oyen, pero oyéndose son ahogados por los afanes, las riquezas y los placeres de la vida. Todo esto, mis hermanos, lo da fuera. Si tú no tienes una vida cristocéntrica, si tú no estás fundamentado en Cristo, viene el diablo y de una u otra forma te va a robar, va a ahogar y va a ser infructuosa la palabra, para que no crezcas espiritualmente, para que no creas y te salves. Amén.
Amén. Entonces los que caen, la que cae entre espinos, estos son los que oyen la palabra, pero yéndose, o sea, yéndose para su casa, para el trabajo, en su vida cotidiana, son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida. ¿Se acuerdan de las deudas? No, ya no voy a la iglesia porque tengo que pagar esto, tengo que aumentar el trabajo, entonces ya no voy a la iglesia porque tengo que abrir el negocio el domingo. Ya no voy a la iglesia porque tengo otras prioridades. Hacen de lado a Dios y eso empieza a ahogar la palabra. Los afanes de la vida, las riquezas, la ambición, la avaricia, el deseo, el anhelo o la avaricia de tener cada día más. Esto ahoga la palabra, los afanes de la vida, las riquezas y los placeres de la vida. Ahoga la palabra para que no lleve fruto. Pero el verso 15 dice que la que cayó en buena tierra, amén. Versículo 8 dice, y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto al 100 por 1. Y dice el versículo 15, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón sincero, y recto retienen la palabra vida y dan fruto con perseverancia. Mis hermanos, la palabra hay que retenerla. Si leemos Apocalipsis capítulo 1, mira lo que dice, Apocalipsis capítulo 1, gloria al nombre de Cristo. Mira lo que dice, versículo 3. Voy a llegar. Si me encontraron, dice amén. Apocalipsis capítulo 1, 3. Dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y la guardan. Amén. Y la guardan. Y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. ¿Ves? La palabra hay que retenerla, no dejarla ahogar. Si tú estás en la iglesia, tienes que apagar el celular. Tienes que desconectarte estas 2 horas o 2 horas y media que dura el servicio. Desconéctate del mundo y conéctate con Cristo. Miren lo que dice ahí: prohibido el uso del celular. Porque estás en la iglesia y te suena el celular y te meten un problema o un negocio y te saca de la congregación. ¿Y qué pasó? El diablo robó la palabra, porque quizás en ese momento esa palabra era para ti. Amén. Tenemos que ser sabios, mis hermanos, y entendidos, y no dejarnos robar la bendición. Y si te empieza a hablar de enseguida, hermanita, hermanito, silencio, que estoy escuchando la palabra, y escúchala tú también. Entonces mira, dice, bienaventurado el que lee y los que oyen. Ustedes están leyendo ahí en la Biblia, están oyendo. La fe viene por el oír y por el oír viene la palabra de Dios. Así que es bienaventurado el que lee y el que oye la palabra de la profecía. Pero también dice que bienaventurado es el que la guarda. Amén. Y guarda las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Cuando te llega una palabra a tu corazón o un versículo, dile: Señor, gracias. Escribe tu ley en la tabla de mi corazón con letras de oro, y no permita que el diablo la robe, porque quiero conocerte. Quiero que tu palabra, como dice en Colosenses 3:16, abunde en vuestros corazones. La palabra tiene que abundar, porque es la palabra la que va a vencer. Y si tú permaneces en Cristo, las palabras de Cristo permanecen en ti, y Cristo va a permanecer en ti, porque separados de Él nada podemos hacer. En Apocalipsis capítulo 3:11, Apocalipsis capítulo 3:11 dice: he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. La palabra, mis hermanos, oída, hay que retenerla en el corazón. Y esta es la palabra que da fruto al 100 por 1. Y este fruto es el que glorifica a Dios. Josué 1:8 dijo: Josué nunca, Moisés le dice a Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, la Biblia. Nunca, de los jamases. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él y guardarás todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. Gloria a Dios. Así que la clave, mis hermanos, es permanecer en Cristo. Jesús es el camino, Jesús es la verdad, Jesús es la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Hay muchos caminos que para el hombre parecen rectos,
como nos lo enseña en Proverbios 14:12 y Proverbios 16:25, que dice que hay muchos caminos que al parecer del hombre o a su parecer parecen derechos o rectos, pero su fin son caminos de muerte. El único camino seguro a la vida eterna, a la salvación, es Cristo. No hay otro atajo, no hay otro camino, solamente en Cristo hay salvación. Primera de Pedro capítulo 1:13. Vamos a leer para avanzar. Primera de Pedro capítulo 1:13, 20. ¿Hasta ahí estamos claros? Gloria a Dios. ¿La encontraron? Listo. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os dará cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque está escrito, o porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Cómo tenemos que conducirnos? Con temor, porque el temor es el principio de la sabiduría, y el temor es apartarse del mal y permanecer en Cristo, echar mano de la vida eterna. Así que tenemos que conducirnos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, todo el tiempo que estemos presentes en este cuerpo, caminando sobre este planeta, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor a vosotros. Amén. Hay que conducirnos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Amén. Hay que cuidar la salvación con temor y con temblor, y hay que permanecer en Cristo. Así la carne no quiera, así la carne no quiera ir a la iglesia, no quiera sentarse, empieza a cabecear en la silla, así se te pegue la almohada o la sábana y te atrape Sabanás. Quítate a Sabanás de encima, quítate esa sábana y vete para la iglesia, que hay delicias para siempre, delicias a la diestra de Dios para siempre. Romanos 8:1 dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo, para los que permanecen en Cristo, para los que se identifican en Cristo, para los que se esconden en Cristo. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo, para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Mis hermanos, Dios nos ha llamado a andar en el Espíritu y no satisfacer las obras de la carne. En Romanos capítulo 8, del versículo 6 al 8, dice que el ocuparse de la carne es muerte. ¿Qué es ocuparse? Dios dice, ocupado de vuestra salvación con temor y temblor, ¿verdad? Ocuparse es dedicarle tiempo de tu vida a algo. Y ocuparse de vuestra salvación con temor y temblor tiene repercusión de vida eterna. Pero Romanos 8, capítulo 6, dice que el ocuparse de la carne es muerte. Si tú permaneces en las cosas del mundo y en los deseos de la carne, en todo lo que se mueve en el mundo, vas a sembrar para la corrupción. Pero si tú rechazas el mundo, te santificas y permaneces en Cristo, que eso es santificarse, consagrarse a Dios, ¿ya? Entonces, ¿qué va a ser el resultado? Vida eterna y paz. Dice el apóstol Pablo a Romanos, en el libro de Romanos 8, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu, que es lo que están haciendo aquí, congregándose, viniendo a la iglesia, escuchar palabra de Dios, congregarse, leer la palabra, ayunar. Muchos de ustedes creo que se vienen en ayuno, gloria a Dios, amén. El buscar de Dios, el ocuparse del Espíritu, ¿qué dice que es? Es vida,
es vida y paz. Amén. Cuando tú asistas a la iglesia y vas a escuchar palabra de Dios, o asistes a un ayuno o a cualquier actividad de la iglesia, así sea en tu casa, cuando tú lees la Biblia, pasas tiempo en oración, en el devocional, tú estás invirtiendo en el Espíritu, te estás ocupando de las cosas del Espíritu, y esto como consecuencia va a traer vida y va a traer paz a tu corazón. Porque si vivís conforme a la carne, ¿qué dice? Moriréis. Y está hablando a los creyentes el apóstol Pablo en Romanos. Amén. Entonces dice Romanos 8:6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne, dice la Escritura, no pueden agradar a Dios. Si tú eres un cristiano medio carnal, obviamente eres un tibio o eres un impío y no puedes agradar a Dios. Y Dios está airado todos los días contra el impío, todos los días. Más adelante en el versículo 12 de Romanos 8, el apóstol Pablo le dice una vez más a la iglesia: así que hermanos, mira que está hablando a la iglesia, como yo les estoy hablando a ustedes ahora. Así que hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís, como dije ahora, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu de Dios, mira que está con E mayúscula, Espíritu. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Mis hermanos, la carne hay que crucificarla con sus pasiones y deseos. Esta es la clave también para permanecer en Cristo: crucificar la carne con sus pasiones y deseos, como lo dice Efesios 4:22. Amén. Y como lo dice también Colosenses, a ver, me acuerdo, 3:9. Amén. Y como lo dice Gálatas 5:24. ¿Ok? Hay que morir a todas esas cosas de la carne. ¿Ok? Nótese que en Romanos 8 el apóstol Pablo le está hablando a la iglesia cuando dice: así que hermanos, deudores somos, no a la carne. Amén. Hermanos. Gálatas capítulo 5:16. ¿A cuántos nos está hablando el Señor? Yo levanto la mano. Porque la palabra es espada de doble filo. Allá habla y acá también habla. Acá ministra y allá también ministra. ¿Cuántos dicen amén? Allá corta, acá también está cortando. ¿Cuántos dicen amén? Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu. ¿A quién está hablando Pablo? A la iglesia una vez más. Habla una vez más a la iglesia. Digo pues, andad en el Espíritu. Como dije en una prédica anterior, ¿cómo se le puede demandar a un mundano, a un carnal que anda en el Espíritu? A una persona que no ha nacido de nuevo. ¿Cómo podemos decir a esa persona que no ha nacido de nuevo que anda en el Espíritu? Es imposible. Pero a la iglesia sí se le puede decir: andad en el Espíritu. Y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, son como el agua y el aceite, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por Dios, no estás bajo la ley. Si sois guiados por Dios, porque en Romanos capítulo 8:14 dice que los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Amén. Los hijos de Dios somos guiados por el Espíritu de Dios, no por la carne, ni por las emociones, ni por los dogmas, ni mandamientos de hombres, ni tradiciones. Amén. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, y no según Cristo, como lo indica Colosenses capítulo 2:9.
8, 9, uno de los dos, lo buscan por ahí. ¿Ok? Entonces, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería. Mira que la idolatría va relacionada con la hechicería, con la brujería, con la santería. Es la misma inmundicia para Dios. Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, pecados contra los semejantes. ¿Ok? Herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Amén. Pecados contra otras personas también. Y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. O sea que si tú eres un cristiano y estás practicando estas cosas, no, yo soy salvo por siempre salvo. Yo puedo fornicar, puedo pecar, puedo mentir, puedo tener celos, puedo tomarme unos tragos de vez en cuando, puedo hacer esto y aquello y no pasa nada porque yo soy salvo por siempre salvo. No, ocuparse de la carne es muerte. Tú como creyente tienes que andar en el Espíritu y no satisfacer las obras de la carne. Porque los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Aquí está hablando el apóstol Pablo una vez más a la iglesia. En 1 Corintios 6, 9, 11 dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Y Pablo está hablando a la iglesia de Corinto. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, esto incluye lesbianas también, ni los que se echan con varones, los homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos. ¿Qué más dice? Ni los maldicientes, los que dicen palabras soeces, palabras groseras, porque de la abundancia del corazón habla la boca. O sea que si tú eres cristianito y se te sale una palabrota, mira qué hay en tu corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Hay que sacar eso del corazón. Examina con quién te estás relacionando, con quién estás andando, porque las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Si tú eres un verdadero hijo de Dios, una verdadera hija de Dios, donde están hablando chistes de doble sentido, donde están diciendo palabras soeces, tú no tienes que estar ahí. Apartados, dice el Señor, y no seáis partícipes con ellos. Y ninguna palabra, como dice Colosenses, ninguna palabra, en Efesios, perdón, a ver, recuerdo la cita, capítulo 4, versículo 29, dice: ninguna palabra corrompida salga por vuestra boca, sino la que sea buena y necesaria para la edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Ninguna palabra corrompida salga por vuestra boca. Y también lo confirma en Efesios, a ver, es Efesios 4:29 y más adelante Efesios capítulo 5, versículo 4. Dice: ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanería, ni nada que no conviene a los santos, sino bien antes acción de gracias. Amén. Donde hay malos chistes, chistes de doble sentido, palabras soeces, apártate de ello, no te contamines. Así sea un cristiano solitario, búscate más bien hermanitos en la fe y comparte con ellos. Juega pelota con los cristianos si te gusta el fútbol. Reúnete con hermanos en la fe, que los cristianos también juegan fútbol y no dicen groserías. ¿Ok? ¿Dónde quedamos? Palabras deshonestas, ¿sí? De la abundancia del corazón habla la boca, dijo Cristo. Y no lo que entra por la boca lo que contamina al hombre, sino lo que de la boca sale, porque proviene del corazón. ¿Ok? Dice que estos, los afeminados, los idólatras, los adúlteros, los que se echan con varones, los ladrones, los ávaros, los borrachos, los maldicientes, los estafadores, no heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos.
mas ya habéis sido lavados, 1 Corintios 6:9, vamos al versículo 11, y esto erais alguno de vosotros, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Aquí también el apóstol Pablo está hablando a la iglesia. Ese es 1 Corintios capítulo 6, del 9 al 11. Romanos 13:13. Está haciendo calor en Cali, ¿no? Pero más calor hace en el infierno, hermanos. Ahí sí, mejor dicho, terrible. Señor, manda a tu hijo Lázaro que venga a este lugar de tormento, porque estoy atormentado en esta llama. Todos los fornicarios, idólatras y todo lo que leímos van a dar allá si no se arrepienten. Y aún un cristiano que no se arrepienta, que ande medio carnal, medio tibio y mundano, allá lo espera la llama. Arrepiéntanse. Si el justo con dificultad se salva, con dificultad se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Por eso el que vence el mundo, el que vence la tentación y las pasiones de la carne, Dios le dará una corona incorruptible, incorruptible, al santo, al que se ha consagrado, al que se aparta del mundo y los deseos de la carne. Dios le dará al final, en el tribunal de Cristo, una corona incorruptible. Amén. Romanos 13:13 dice: andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias. ¿Saben qué es una lujuria, no? El que ve a una mujer y como que la desnuda con la mirada. Eso es una lujuria. Lascivia. La lascivia son deseos del corazón. Es muy relacionado con la lujuria, son deseos de la carne. Y los hombres morbosos, laxivos, que ven a una mujer y mal sentada y hasta le sacan la lengua. Esos degenerados, laxivos, lujuriosos. Amén. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías ni borracheras, no en lujurias y laxivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos de Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. No proveáis para los deseos de la carne. Gálatas 2:20, el apóstol Pablo dijo a la iglesia de Galacia: con Cristo Jesús estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, sino que Cristo Jesús vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Qué bueno nosotros este versículo memorizarlo, tenerlo en el corazón siempre y decir cada día: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y si estamos con Cristo juntamente crucificados, esto indica que estamos muertos para el mundo, muertos al pecado, pero vivos para Dios. ¿Cuántos dicen amén? En Gálatas 5:24 dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y con sus deseos. Los que son de Cristo. Porque hay unos que están en la iglesia pero no son de Cristo, andan medio carnales, medio tibios, van a la iglesia a conseguir novia o a mirar las hermanitas. Jehová los reprenda y arrepiéntase. El que es de Cristo ha crucificado la carne con sus pasiones y con sus deseos. Efesios 4:22 dice: en cuanto a vuestra pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado. La carne quiere agradar a la carne, como la puerca quiere volverse a revolcar en el cieno, y la perra volverse al vómito. La carne quiere volver a la carne. Amén. Así que en cuanto a la pasada manera de vivir, y dice Pablo a los Efesios, despojados del viejo hombre con sus hechos. Y este hombre está viciado con los deseos engañosos que teníamos antes, cuando andábamos siguiendo la corriente de este mundo, siguiendo el príncipe de la potestad del aire, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y por tanto éramos hijos de la ira de Dios, lo mismo que los demás, hijos de desobediencia. ¿Amén? Hay que renovarse
en el espíritu de la mente. ¿Cómo renovamos el espíritu de la mente? Permaneciendo en la palabra, meditando la palabra. Como dice Romanos 8:2. A ver si es la cita. Romanos 8:2. Si no es, me perdonan, se la debo. 8:1. Viviendo en el espíritu. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Amén. Porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Amén. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. Ahora, ¿cómo renovamos la mente? Que eso es lo que quería llegar, no era Romanos 8, pero viene al caso también. En Romanos 12, capítulo 12, versículo 2 dice: no os conforméis a este siglo. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así que, mis hermanos, la mente se renueva cada día con el conocimiento de Dios, con la palabra. Por eso, como cristianos, tenemos el deber cada día de alimentarnos de la palabra. No solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si vosotros permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros. Amén. Tenemos que permanecer en la palabra. En Lucas capítulo 9, 23, Jesús les decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y siga. Tenemos que cada día negarnos. Señor, es necesario que yo mengue cada día, que yo, si es posible, desaparezca, para que tú crezcas en mí. Es necesario. Y eso se lo dijo el más grande de los profetas. Se lo dijo a Dios orando: Señor, que Él crezca, pero que yo mengue. Humillados bajo la poderosa mano de Dios, dice la Escritura en 1 de Pedro, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Hay que humillarse, mis hermanos. Hay que crucificar esa carne. Hay que tomar la cruz. Y tomar la cruz es sinónimo de muerte, de renunciación, de muerte al yo, muerte a los deseos espurios de la carne. Amén. Colosenses 3:12 dice: vestidos pues como escogidos de Dios. Nosotros, mis hermanos, Dios nos escogió, nos compró con precio de sangre. No nos compró, como dijimos y como leímos ahora, con cosas corruptibles como oro o plata, como dice 1 de Pedro capítulo 1, sino con la sangre de Cristo, como la sangre de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado por vosotros o para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Así que hay que vestirse como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Gálatas 3:27 voy a leer para que apunten: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. ¿Y qué revestido? Volverse a vestir. Revestidos. Vestirse, pero de santidad. Colosenses 3:1-3: si podéis haber resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Amén? Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Tenemos que escondernos en Cristo, como en Gosén, ¿se acuerdan? Hubieron 10 plagas en Egipto, y en Gosén, que representa a Cristo, ahí fue el lugar donde se refugiaron los judíos, los hebreos. Ahí en Gosén. Y en Gosén no hubo ni plaga de langostas, ni moscas, ni ranas, ni muerte de primogénitos, ni granizo. No hubo ni piojos.
no hubo oscuridad de tinieblas. Antes los hebreos tenían luz en sus recámaras. Ahí en Gosén, cuando tú estás en Cristo, la luz de Cristo permanece en ti y no viene el juicio. ¿Cuántos dicen amén? Por eso dice escondidos en Cristo. Estamos nosotros refugiados en Cristo, identificados en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Consejo. Primera de Juan, capítulo 2, 15, 17. Consejo para también toda la iglesia y todos nosotros. Consejo de Dios: no améis al mundo. Ama a la gente del mundo, ora por la gente del mundo, pero no ames lo que se mueve en el mundo. Es lo que está diciendo el apóstol Juan, ya de edad avanzada, ya viejito. Hijitos, dice él por todo lado, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. ¿Qué se mueve en el mundo? La música chabacana, salsa, merengue, reggaetón, bachata, licor, las mujeres, los placeres de la vida, el dinero, la droga. ¿Qué más se mueve en el mundo? Los vicios, las modas, todas las cosas que se mueven en el mundo. El sexo, los chismes. No améis al mundo. Y está hablando a la iglesia el apóstol Juan. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Porque si alguno en la iglesia, alguno en la fe ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, aquí lo describe: los deseos de la carne, los deseos de los ojos, porque el pecado entra por los ojos, la vanagloria de esta vida, no provienen del Padre sino del mundo, y el mundo pasa y sus deseos. Cuando estés viejito ya ni fuerza vas a tener de pachanguear, ya ni podrás volver a beber trago. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, así esté viejito, ancianito, va a permanecer para siempre. Amén. Todo lo del mundo es temporal, pasajero, pero si tú siembras en el Espíritu, vas a vivir eternamente. Así estés de 90 años. Amén. Es ahí donde tenemos que sembrar. Santiago capítulo 4:4 dice, el hermano medio de Jesús dice: oh almas adúlteras. Estamos hablando de un adulterio espiritual, porque hay adulterio físico, cuando el esposo coloca su mirada en otra mujer, cuando la esposa coloca su mirada en otro hombre, y se van a montar en los cachos al esposo, o el esposo a la esposa. La infidelidad, el adulterio. O almas adúlteras. Pero aquí estamos hablando de un adulterio espiritual. Tú y yo tenemos un compromiso con Cristo. Somos la novia del Cordero. Como novia hemos recibido vestidura de santidad y tenemos que guardarlas hasta las bodas. No manches tus vestiduras, no contamines lo que Dios te ha dado. Más bien saca lo precioso de lo vil, para que seas como la boca de Dios. El adulterio espiritual es cuando tú te echas, siendo cristiano, una canita al aire. Te vas a la discoteca, te vas a beber trago con los amigotes del mundo. Estás cometiendo adulterio espiritual, porque tú estás comprometido con Cristo. El día que te arrepentiste, tú eres la novia de Cristo, y Dios es celoso. ¿Qué novio no es celoso con su prometida, con su novia? Pero el celo de Dios es un celo santo, que Él no desea compartirte con el diablo ni con el mundo. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo, o la amistad del mundo, es enemistad con Dios o contra Dios? Cualquiera, llámese pastor, evangelista, maestro, oveja o obispo, diácono, quien sea, cualquiera pues que se haga amigo del mundo o quiera ser amigo del mundo,
se constituye en enemigo de Dios. Qué terrible, ¿no? Horrenda cosa, dice Hebreos 10. Es caer en manos de un Dios vivo. Hebreos 10, 30, 31, por eso no lo busco. Tito capítulo 2, 11, 14 dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, ¿renunciando a qué? A la impiedad y a qué más? ¿A los deseos qué? Mundanos. Consejo de Tito: vivamos en este siglo, la iglesia, sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada. ¿Qué es el arrebatamiento de la iglesia? Esa es la esperanza bienaventurada de la iglesia, que hoy en día hasta la están robando porque ni la predican. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y esa manifestación gloriosa, donde todo ojo lo va a ver, va a ser la segunda venida de Cristo. Manifestación gloriosa, porque Él vendrá en gloria y todos los ángeles con Él. Los ángeles de su poder vendrán con Él. Jesús le dijo a Pilatos: tú lo has dicho, y desde ahora te digo que verás al Hijo del Hombre viniendo en las nubes con gloria y con poder. La manifestación gloriosa es la segunda venida de Cristo, y la esperanza bienaventurada es el arrebatamiento que nosotros como iglesia esperamos. La esperanza bienaventurada de la iglesia. Quien se dio a sí mismo, Jesucristo, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Jesús es el gran Dios y Salvador, dice acá. Yo no sé qué han hecho con esto los testigos de Jehová. Quien se dio a sí mismo por nosotros para rescatarnos, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo celoso de buenas obras. Esto enseña con toda paciencia, reprende con toda paciencia y doctrina. Nadie te menosprecia. Primera de Pedro capítulo 4, 3. Baste ya el tiempo pasado. Pedro le habla a los fieles. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agradaba a los gentiles, andando en lascivias, en concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A esto les parece, a la gente del mundo les parece cosa extraña que nosotros, los hijos de Dios, no corramos con ellos en el mismo desenfreno de disolución, de mezcla, y os ultrajan, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque es que en la iglesia hay mucho tibio, y a tanto a la gente del mundo como al tibio le es como cosa rara el consagrado, el radical. Le dicen pandereta, le dicen legalista, le dicen fanático religioso. ¿Qué no le dicen? Y a ellos les parece cosa extraña que vosotros no corréis con ellos en el mismo desenfreno de disolución, de mezcla, que mezclan el mundo con las cosas de Dios. No hay que ser tan extremista. Eso es terrorismo espiritual. No, eso es consagración, eso es santidad. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Mateo 24:13 dice: mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Apocalipsis 3:5 ya lo leímos, lo vuelvo a repetir: el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Este no lo leímos la semana anterior. El que venciere será vestido de vestidura blanca, santidad, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿Por qué se puede borrar el nombre de la vida? Por tibio, por mundano, por carnal, por apartarse. Nuestros nombres están inscritos en la Biblia, allá en el libro de la vida, en el cielo.
Pero si echamos para atrás, si nos retrocedemos, si nos apartamos, si nos enfriamos, si nos volvemos mondanotes y carnales, con todo el dolor Dios el Padre borra el nombre. Estuvo allí, pero ya no está ahí, queda el espacio. Amén. Si de pronto vuelve, ahí queda. Porque Dios espera hasta el final. Dios es misericordioso y Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Mire, el libro de la vida incluso está desde Éxodo capítulo 32, 29. Apunten la cita, Éxodo 32, 29. Y recordemos que en el cielo hay papel, lápiz y borrador. Entonces Moisés dijo: hoy os habéis consagrado a Jehová. Hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que Él dé bendición hoy sobre vosotros. Y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo: vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová, quizás le aplacare acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro. Que perdones ahora su pecado, le dice a Dios Moisés, y si no, ráeme o bórrame ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a este yo raeré, borraré yo de mi libro. Ve pues ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho. He aquí que mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. Y Jehová hirió al pueblo porque habían hecho el becerro de fundición que formó Aarón con Buril, el dios Anubis. Amén. Primera de Pedro 4:18 dice que si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del impío y del pecador? ¿Quién es el justo? Volvemos a repetirlo. El justo es aquel que ha sido justificado por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. El justo es el que ha venido a la cruz, el que se ha arrepentido. Dios lo ha presentado ante el Padre como abogado, que es el Hijo de Dios Jesús. Lo ha presentado ante el Padre como si nunca hubiese pecado. Lo ha justificado por la sangre de Cristo. Al haber esta persona creído en Cristo, viene la justificación de vida sobre esa persona. El justo es el que se ha arrepentido de sus pecados y su nombre está inscrito en el libro de la vida. El justo está en paz con Dios y está en paz con sus semejantes. Por el contrario, el impío es el que, conociendo la verdad, peca. Y en la iglesia hay muchos impíos que, conociendo la verdad, pecan. Conociendo la verdad, se desvían de ella. El impío por lo general está dentro de la congregación, dentro de la iglesia. Conoce la palabra, pero no la obedece. Por eso Jesús dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis todo lo que yo os digo? No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y en ese listado de Mateo capítulo 7, 21 al 23, 22 más o menos, hay un listado de todos los impíos. Señor, no profetizamos, no hablamos en lenguas, no llenamos coliseos y ganamos almas para ti, no hicimos muchos milagros y señales. Demostrará su currículum ministerial. ¿Y qué le dirá el Señor? Apartados de mí, malditos, en fuego eterno. Dios está irado contra el impío todos los días, como dice la misma escritura en Salmos, capítulo 11:7. Me corrijo cualquier cosa. Amén. Salmos 11:7. Dios está airado todos los días contra el impío. No dice ni siquiera contra el pecador, contra el impío. 7:11, hay que invertir el versículo. Salmos 7:11. Ahí está. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. No dice contra el pecador, porque el pecador, Dios sabe que si se arrepiente, Dios lo limpia, lo perdona y entra a ser parte de la familia de Dios. Pero el impío ya conoce. El impío conoce y peca. Conociendo la verdad, peca y se desvía de la verdad, se aparta de ella. Los impíos, hay muchos impíos dentro de la iglesia.
Están en las iglesias apóstatas de la prosperidad. El impío a veces, o casi siempre, por lo general se ha apartado, ya no se congrega, ama al mundo, las cosas del mundo, y se ha convertido por tanto en enemigo de Dios. Hay una maldición de parte de Dios para el impío. Apunten esta cita, es importante, Proverbios capítulo 3, 33. Amén. Proverbios 3, 33 y Proverbios 10, 24. Vamos a leerla. Proverbios 3, 33. Hay maldición para el impío. Miren lo que dice Proverbios. Proverbios 6, y creo que la otra está en Proverbios 10. Proverbios 3, 33. Sí. Mire, la maldición de Jehová está en la casa del impío. Tremendo, ¿no? Que Dios maldiga a una persona, terrible. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. La maldición de Jehová está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. Tremendo, ¿no? Ay, mis hermanos, jugar con el evangelio o tener una pata en el mundo y una pata en la iglesia, eso es delicado. Delicadísimo. La maldición de Jehová está en la casa del impío, mas la bendición de Jehová está en la morada de los justos. Proverbios 10, más adelante. (24) Sí, aquí está. Lo que el impío teme, eso le vendrá. Huye el impío sin que nadie le persiga. Él ve que su alma va rumbo a perecer. Va como hoja arrastrada por el viento, sin control, sin dirección. Lo que el impío teme, eso le vendrá. Y usted ve los impíos y andan con escoltas, los que predican prosperidad y dinero. La pregunta es, ¿dónde queda el Salmo 91 cuando dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y les defiende? El impío tiene que andar con escoltas, pero nosotros, los siervos de Dios verdaderos, andamos con los ángeles de Jehová. Y aquí hay ángeles al lado respaldando la palabra. Un aplauso para el que vive. Gloria a Dios. Por otra parte, el pecador, estamos hablando de la diferencia ahí, impío, está el justo, está el impío, y ahora vamos por el pecador. El pecador, mis hermanos, es el que está en el mundo, el que no conoce la palabra, el que peca y ni siquiera se da cuenta. Sabe que es pecado, pero no tiene conciencia de pecado al decir yo me arrepiento, hasta que escuche el evangelio, hasta que le prediquen de Cristo. Amén. El pecador está en el mundo, él peca sin importarle, no conoce la palabra. Él no se congrega, no está en la iglesia ni está en los caminos del Señor. A este hay que ir y predicarle allá afuera al mundo. Allá está la necesidad. Hay que ir por los pecadores para que vengan arrepentimiento, para que venga para ellos tiempo de refrigerio. ¿Cuántos dicen amén? Así que, mis hermanos, en el cielo hay tres cosas importantes en la mano de nuestro Dios: papel para el día que nos convertimos, Dios apunte ahí nuestro nombre en el libro de la vida que está en el cielo. Lápiz para apuntar con él nuestro nombre en su libro, en el libro de la vida. Y borrador para borrarlo el día que nos apartemos, apostatemos de la fe, nos desviemos de la sana doctrina, pisoteemos la sangre de Cristo o blasfememos contra el Espíritu Santo. Aunque es muy difícil que alguien nacido de nuevo blasfeme contra el Espíritu Santo. Solamente los demonios pueden blasfemar contra el Espíritu Santo. Amén. En 1 de Juan capítulo 5, 16 dice que si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte, cualquier pecado. Hay pecado de muerte por el cual digo yo que no se pida, es decir, el pecado de los impíos y apóstatas, los que han torcido la doctrina, los que hacen mercadería de la fe, los que dicen abre tu Biblia en Lucas 20 y después dicen no, más bien abran su billetera en 20 lucas y pacten con Dios. ¿Ok? Toda injusticia es pecado, pero hay pecado de muerte por el cual el apóstol Juan dice que no se pida. Esos herejes ya no se van a arrepentir. ¿Amén?
apuntemos estos versículos, por eso terminamos, que nos van a ayudar, hermanos, a cuidar nuestra salvación. Con eso terminamos la enseñanza. Marcos capítulo 13. Voy a leerlo rápidamente. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre, mas el que perseverare hasta el fin, o el que persevere hasta el fin, perdón, este será salvo. Mateo 24, 12, 13. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Muy similar al anterior. Mateo 7, 13, 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Primera de Pedro capítulo 5, 8, 9. Apunten citas, por favor. Ya es para terminar. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que estos mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Hebreos 2:3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo oído o habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Filipenses 2, 12, 16. Filipenses 2, 12, 16. Por tanto, amados míos, miren lo que dice Pablo a la iglesia de Filipenses. Es un consejo, una recomendación, una exhortación a la iglesia. Por tanto, amados míos, hermanos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Primera de Timoteo 4, 16. Pablo le dice a su discípulo Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Tremendo. Le dice Pablo a Timoteo: ten cuidado de ti mismo, porque engañoso es nuestro corazón más que todas las cosas. Si algo debemos de desconfiar, aún es en nosotros mismos, porque nuestro corazón es engañoso. Debemos depender de Cristo, del Espíritu Santo. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Mira la responsabilidad de un ministro. Al predicar la palabra se puede salvar a uno mismo y ir por la corona de gloria, pero también se pueden salvar los que oyeren. Pero si tuerce la doctrina, va a torcer y a llevarse a muchos para la condenación. Salmo 24, 3, 5. No, vamos a también 2 Timoteo 4, 7, 8 para ir en orden. Segunda Timoteo 4, 7, 8. Esto lo dice el apóstol Pablo antes de ser sacrificado. Dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. La otra vez en internet vi un video, lo más lindo, me pareció hermoso. Un anciano pastor, una iglesia de sana doctrina, y el viejito predicando, y estaba hablando este versículo de 2 Timoteo 4, 7, 8, y él dijo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí,
sino también a todos los que aman su venida. Y en ese momento cayó muerto. ¿Han visto ese video? Está en internet. Y no solamente ese, han habido varios casos. Uno de ellos también pasó en Brasil. No me acuerdo cómo se llama el video, pero búsquenle, que San Google dice todo. Ahí encuentran todo. Búsquenlo en internet, está en YouTube. Sí, pueden buscarlo como pastor que cae muerto en mitad de la, o en medio de la enseñanza, o cuando termina la enseñanza, algo así. Ahí quedó, ¡pum!, el viejito. Partió la presencia de Dios. Fue por su corona de justicia, ¿cuántos dicen amén? Y por su corona de gloria, amén. Ahora sí, Salmo 24:3-5. Salmo 24:3-5. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y de puro corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Hermoso esto. Primera de Pedro 1:16-18. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Amén. Apunten esta cita, Éxodo 39, 30-31. Los sacerdotes en el antiguo pacto llevaban un cinturón que decía santidad a Jehová aquí en la frente. Santidad a Jehová. Y si tú eres ministro de la palabra, espiritualmente tienes un sello que dice santidad a Jehová. Es responsabilidad de nosotros delante de Dios ser santos, apartarnos del mundo, aborrecer y odiar lo que Dios aborrece y condena en su palabra. Amén. Hebreos 12:14 dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Amén. Y busquen también el Salmo, haremos con el Salmo, se me escapa, 93:5, búsquenlo ahora, que dice: la santidad conviene a tu casa desde ahora y hasta el siglo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Tus testimonios son firmes. Lindo, ¿verdad? Porque yo, Jehová, no cambio. Y ya está el fundamento también puesto. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Y Salmo 93:5 dice: tus testimonios son firmes, son muy firmes. La santidad conviene a tu casa. Mira, santidad. Sin santidad nadie verá al Señor. La santidad conviene a la iglesia, a cada uno de nosotros, oh Jehová, por los siglos y para siempre. Hoy las iglesias ya ni hablan de santidad, porque como muchos pastores y ministros o sus esposas no están en santidad, ¿con qué autoridad moral van a hablar de santidad? Llega el diablo y lo revuelca. Amén. Por eso se ve tanta tibieza, tanta iglesia chabacana. Esto duele, mis hermanos. Las iglesias de hace 20, 30 años eran iglesias de santidad. Había reverencia. Hoy en día la gente hasta masca chicle en las sillas. Ahí sentados se mascan chicle y lo pegan debajo de la silla. No hay respeto. Hoy va la gente a la iglesia vestida como quiere. Minifalditas, chorcitos, vestidos ajustados, mostrando la línea, las curvas. Y el hermano medio carnal alabando y mirando hacia abajo. No, mejor dicho, hermanos. De eso dará cuenta la hermanita carnal también a Dios, porque sirve de piedra de tropiezo para que el hermanito adultere.
Porque si el hermanito la mira con ojos lascivos, ya adulteró con ella, su corazón es como si se hubiera acostado con ella, como si hubiera fornicado, adulterado con ella. Así que la mujer tiene que vestir con santidad, con pudor y modestia. Y los hombres también. No es que te vengas con el pecho así lleno de pelos y... ¿ah? No, santidad. La santidad combina tu casa. Desde ahora y hasta el siglo y para siempre. Porque los testimonios de Dios son muy firmes. Dios no cambia y Él demanda santidad de su pueblo. Nosotros somos un pueblo especial. Somos un tesoro especial. Somos un especial tesoro. Y somos un pueblo muy diferente a los pueblos de alrededor. ¿Cuántos dicen amén? Por eso el cristiano, la cristiana, tiene que marcar la diferencia y hacer distinción entre lo santo y lo profano, entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Amén. Mira la responsabilidad en el libro de Éxodo, capítulo 39, versículo 30-31. Mis hermanos, hasta los calzoncillos de los ministros, la ropa interior tenía que ser en santidad. Hoy se suben las ministras, esas de la prosperidad, bien apretadas, y se les ve el hilo dental, se les talla ahí, y todas apretadas y mostrando sus curvas, sus siliconas. Oh, la profeta. ¿Profeta de qué? Santidad. Y los hermanitos ahí, ¿qué hermanos van a hacer? Miren, termino con esto. Gracias a Dios, dijo el diablo. Hicieron asimismo la lámpara de la diadema santa de oro puro, y escribieron en ella como grabado de sello, santidad a Jehová. ¿Dónde usaban la diadema? ¿Dónde se usan las diademas? En la cabeza. Y eso lo hacía el sacerdote, ahí con la mitra y todo. Y pusieron en ella, ¿qué decía el sello? Santidad a Jehová. Los sacerdotes o los Cohen Gadol y los levitas tenían que tener un sello en la frente, en una diadema tallada en oro, que decía con ese sello santidad a Jehová. Y pusieron en ella un cordón de azul para colocarla sobre la mitra por arriba, como Jehová lo había mandado a Moisés. Mis hermanos, Dios nos hizo reyes y nos ha hecho sacerdotes en Cristo, y tú tienes que llevar ese cinto aquí, santidad a Jehová, porque sin santidad nadie verá a Dios. Con eso terminamos. Hebreos capítulo 12, 14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Sea pastor, ministro, evangelista, apóstol de estos tiempos de la prosperidad, profeta, sin santidad nadie verá al Señor. Y termino con Hebreos 10, 25. Hebreos capítulo 10, 35. Gloria a Dios. ¿La encontraron? Amén. Me estaba dando con agua, pero bueno. Gloria a Dios. Hebreos 10, 35, 36. Dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Nuestra esperanza de salvación como yelmo, de que Dios nos va a salvar, de que Dios nos salvó, de que Dios siempre nos ayudará, de que Dios está con nosotros, de que Él permanece con nosotros siempre y cuando nosotros permanezcamos en la vid que es Él. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, gran premio allá en el cielo. Porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Y esa promesa qué es? La salvación de nuestra alma. Seguimos leyendo. Verso 37. Porque aún un poquito,
Y eso lo dijeron hace casi 2000 años. Porque aún un poquito. Si hace 2000 años dijeron, o hace casi 2000 años, porque aún un poquito, Cristo iba a venir pronto por la iglesia. ¿Cómo será ahorita? Cuando le dan las señales, están anunciando a gritos de que Jesús viene pronto por un pueblo santo, por una iglesia sin manchas, sin arrugas y sin contaminación. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe. El justo vivirá por fe. Y si el justo retrocediere, porque aquí sigue hablando del justo, y si retrocediere, ¿quién? El justo, no agradará a mi alma. Y como dice Lucas 9:62, que ninguno que teniendo sus manos puestas en el arado y echa a ver atrás, no es digno del reino de Dios. O sea que los que se han apartado, los que se han enfriado, es tiempo de volver a Cristo. Es tiempo de reconciliarse con Dios. Si el diablo te ha metido condenación y pecado, deja al diablo al lado. Híncate en rodillas, póstrate, pídele perdón a Dios y Él perdonará tu pecado. Mas el justo por fe vivirá, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros, la iglesia de Cristo, no somos de los que retroceden para perdición. O sea que si tú siendo hermanito, hermanita en la fe, siendo pastora, apóstol, bueno, porque apóstol ya no existe. Los últimos fueron los del Cordero, pero muchos se llaman apóstol, también le cae a ellos. Siendo maestro, evangelista, diácono, lo que sea. Amén. Si alguno retrocede, no agradará el alma de Dios. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. O sea que se puede condenar el creyente si retrocede. Amén. Sino que somos de los que tienen fe para preservación del alma. Porque el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Vamos a orar. Gloria a Dios. Y los que creen que la salvación no se puede perder y que pueden vivir la vida cristiana como les dé la gana, me perdona la expresión, vayan arrepintiéndose y entréguenle su vida verdaderamente a Cristo. Conviértanse a Cristo verdaderamente. Saquen lo precioso de lo vil para que sean como la boca de Dios. Amén. Levanta tus manos, vamos a orar. Amado Dios, muchas gracias por tu palabra, Señor. Gracias por esta palabra de exhortación, de reprensión, por esta palabra de fuego, Señor, que consume el pecado, Señor. Yo te pido que limpies mi vida en esta hora de la mañana de toda maldad, de toda iniquidad, de todo pecado, Señor. Perdóname si he andado en la carne, Señor, si he complacido los deseos de la carne, si me he apartado, si he menguado, si he dejado de orar, de ayunar, si no me he vuelto a congregar, Señor, perdóname, Señor, porque aquel día se acerca y tú vienes pronto por una iglesia unida, congregada, santa, gloriosa, sin mancha y sin arruga, una iglesia virtuosa, Señor, una iglesia prudente, Señor, y quiero ser parte, Señor, de esa esperanza bienaventurada, de la venida inminente de nuestro Señor Jesucristo por la iglesia, del arrebatamiento inminente que pronto sucederá, Señor. Señor, gracias. Ayúdanos a perseverar cada día, Señor, a no volver atrás. Quita todo desánimo, toda pereza, toda negligencia, Señor, de nuestro corazón, de nuestro cuerpo, de nuestra mente, de nuestra alma, Señor. Santifícanos cada día en tu palabra, en tu verdad, y ayúdanos a volver al primer amor, Señor. Si hemos perdido el primer amor, te pedimos, oh Dios, que tú avives el fuego del don de Dios que está dentro de nosotros, que hemos recibido por la imposición de manos. Ayúdanos a activar el fuego espiritual, el fuego del primer amor, Señor, y hacer las obras primeras. Venimos en arrepentimiento a ti, Señor. Te pedimos perdón si nos hemos apartado, si hemos menguado, Señor. Queremos que tú nos limpies con tu sangre y que tú nos levantes, porque no queremos vivir una vida cristiana mediocre. No queremos estar apartados de ti. Queremos permanecer en la vid para que tú permanezcas en nosotros, Señor.
No podemos llevar fruto por nosotros mismos. Necesitamos de tu Espíritu, de tu presencia. Llénanos, inúndanos, Señor. Satúranos con tu gracia, con tu Espíritu, con tu amor, con tu favor. Llénanos, Señor, y ayúdanos a perseverar cada día hasta el fin, Señor, para ser salvos, Señor. Ya tú lo hiciste en la cruz, dijiste, consumado es, pero es mi responsabilidad delante de ti, de guardarme en santidad, en obediencia, de buscar tu rostro, de poner la mirada en las cosas de arriba y no la de la tierra, Señor. Porque hemos muerto y nuestra vida está escondida con Cristo en Dios, Señor. Si pues habemos resucitado con Cristo, a partir de hoy vamos a buscar las cosas de arriba y no las de la tierra. Oh, queremos buscar y poner nuestra mira en Cristo, que está sentado a la diestra de Dios. Padre, muchas gracias. Gracias por este mensaje. Gracias por este consejo de tu voz, Señor. Te pedimos que esta palabra la grabes con letra de oro en la tabla de nuestro corazón, Señor, y que no sea borrada, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, yo te pido que bendigas a la iglesia, bendice a tu pueblo, bendice a los hermanos que nos escuchan a través del Facebook, Señor, en los diferentes medios, en YouTube, en donde sea, Señor, donde sea compartido este mensaje, Señor. Habla a la iglesia, ministra a la iglesia, levanta a la iglesia en estos tiempos, Señor. Y todo el que escuche este mensaje sea levantado y confrontado, Señor, para que se pare en firme delante de Dios y que ore y que vele, Señor, y que pida a Dios ser tenido por digno, Señor, de escapar de todo lo que vendrá al mundo entero luego del arrebatamiento de la iglesia y estar en pie delante de ti, Señor. Bendice a mis hermanos, bendice su entrar, su salir desde ahora y para siempre. Bendice a los que han venido, los que no vinieron también. Bendice a los hermanos y hermanas y aún amigos que nos escuchan a través del Facebook, Señor. Bendícelos con toda bendición espiritual en espíritu, alma y cuerpo, y que sean resguardados irreprensibles hasta tu pronta venida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria al Señor.